Pueden sentarse y abran sus Biblias a Hechos 2:22. Hechos 2:22. Si tienen sus Biblias, vayan a Hechos 2:22. Estoy feliz de tenerlos aquí, especialmente si están aquí por primera vez. Quiero darles una bienvenida. Si esta es la primera vez con nosotros, les damos una bienvenida a todas las personas viendo por internet. Tal vez acabas de empezar viniendo a Campus y este es un lindo día para que estés aquí. Escogiste un buen día para venir a la iglesia porque ahora estamos estudiando el primer mensaje que fue predicado en la iglesia. Si no nos hemos conocido, yo soy Bobby. Yo no estoy realmente predicando, es como que tenemos un invitado especial, el apóstol Pedro, y estamos estudiando su sermón. Yo simplemente estoy repredicando lo que él ya predicó. Este es el primer sermón que fue predicado en las calles de Jerusalén cuando el Espíritu Santo vino y los discípulos empezaron a hablar en otras lenguas y habían personas de todas partes del mundo y ellos podían escuchar a estas personas hablando en sus idiomas. Entonces se reunieron miles de personas y Pedro les predicó lo siguiente: pueblo de Israel, escucha, Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Pero Dios sabía, él está allí predicando y él está diciendo, vamos a hablar de Jesús. Ustedes conocen a Jesús, tal vez vieron sus milagros, tal vez escucharon sus enseñanzas. 50 días antes de esta predicación, la multitud gritó, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Y ahora estamos 50 días después y él está diciendo, hey, yo quiero hablar de Jesús. Ustedes saben que él hizo milagros. Mira lo que dice el versículo 23, pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Con la ayuda de gentiles sin ley, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron, pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no pudo retenerlo bajo su dominio. Qué cosa poderosa. Él se levanta delante de esta multitud, ellos escuchan estas lenguas, miles de personas están ahí y su primer punto es, ustedes mataron a Jesús. Ustedes lo crucificaron, pero Dios lo levantó de entre los muertos. Esto se llama predicar señalando el dedo. Él está diciendo, su primer punto es, ustedes mataron a Jesús. Si están tomando apuntes, Hechos 2:22 al 32 representa el tema mataste a Jesús, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Mataste a Jesús, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Cuando ustedes lo mataron, Dios lo levantó. Él no pudo quedarse muerto. Tal vez tú no estés familiarizado con las predicaciones donde se señala con dedos, porque aquí en los Estados Unidos estamos acostumbrados a las predicaciones francesas que dicen, oui, nosotros somos pecadores, nosotros somos esto, pero él está diciendo, no, ustedes lo mataron. Y les está diciendo a ellos directamente, ustedes lo mataron, pero Dios lo resucitó de entre los muertos. Y les da dos evidencias, razones por las cuales ellos deben creer que Él resucitó. Mira, en el versículo 25, él cita al rey David. Y recuerda, estamos en Jerusalén, en la ciudad de David. Y él dice, esto fue lo que David dijo sobre Jesús.
Aquí está hablando de Salmos 16, versículos 8 al 11. Dice, veo que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Con razón mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas. Mi cuerpo descansa en esperanza, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Me has mostrado el camino de la vida y me llenarás con la alegría de tu presencia. Él está citando a David. Recuerda que David fue rey en Jerusalén, en Israel, 1000 años antes de Jesucristo. Él está citando este salmo que tiene 1000 años y mira cómo lo explica, versículo 29. Queridos hermanos, piensen en esto. Pueden estar seguros que el patriarca David no se refería a sí mismo porque él murió. Fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre nosotros. Nosotros sabemos que David ha muerto y está en su tumba. Pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Dice, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Y parece que David está hablando de sí mismo, pero después dice, ni permitirás que tu santo se pudra en la tumba. Y Pedro está diciendo, yo te voy a decir quién es ese santo. Ese santo es Jesús. Jesús no quedó muerto. Jesús no se pudrió en la tumba. Esa tumba estuvo vacía y ya no estuvo ahí. Él resucitó tal como David lo profetizó 1000 años antes que sucediera, que iba a haber un santo que no iba a quedarse muerto y aún su cuerpo físico no iba a ver corrupción. Yo te voy a decir quién es Jerusalén. Estamos hablando de Jesús, al cual ustedes mataron, pero Dios lo resucitó. Evidencia número 1 es profecía cumplida. No estamos pidiéndole a nadie que crea simplemente con una fe ciega. No es lo que estamos diciendo. Una de las razones convincentes por las cuales tú debes creer en Jesús son las profecías increíbles escritas sobre Él en la Biblia. Toda la Biblia, de principio a fin, habla de Jesús. Moisés escribió 1400 años antes de Jesús. Profetas como Isaías escribieron 600 años antes de Jesús y todos ellos lo describen naciendo, muriendo en la cruz y resucitando. Acabo de hablar con alguien anoche, una persona que no conoce la Biblia, no conoce ni tan siquiera sobre Adán y Eva, y ellos dijeron durante una conversación, esa persona me dijo lo siguiente, me dijo, bueno, no es como que alguien lo predijo 1400 años antes de que sucediera. Y yo le dije, bueno, ¿sabes qué? ¿Has escuchado de Moisés? El detalle en estas profecías, el nivel de detalle es tan increíble porque fue cumplido completamente en la vida de Jesús. Él está diciendo, ¿recuerdas lo que dijo David? ¿Sabes de quién estaba hablando David? El que no se iba a pudrir en la tumba. Ese es Jesús. Y ahora también da una segunda evidencia en el versículo 32. Dice, Dios levantó a Jesús de los muertos y de esto todos nosotros somos testigos. Evidencia número 2 es los apóstoles son testigos. Ellos lo vieron resucitar. Todos los que ven aquí hablando en otras lenguas, nosotros vimos a Jesús vivo. Pedro fue a la tumba y vio que estaba vacía. Jesús le preguntó a Pedro,
¿me amas? Él tuvo una relación íntima con Jesús, caminó con Jesús y él sabía que él estaba vivo. Yo puedo testificar, dice Pedro, yo te puedo decir la verdad de que Jesús está vivo. Escribe Primera de Corintios 15, porque ahí podemos ver que el evangelio de que Jesús murió y resucitó por ti, que Él es el santo, el ungido, el Mesías, el Cristo. Él se apareció a Pedro, a los 12, y de hecho en Primera de Corintios 15 dice que 500 personas lo vieron. Hubo una vez que Jesús se apareció a 500 creyentes y en Primera de Corintios vemos que cuando Pablo escribió esto, él dijo, si tú no me crees, hay 500 testigos y tú les puedes preguntar a ellos. Hay dos razones convincentes para creer que Jesús resucitó. Una es que las profecías fueron cumplidas y número dos es que los apóstoles son testigos. Los discípulos, sus hermanos, aún el apóstol Pablo, personas que escribieron lo que ellos vieron. Podemos creer que Él está vivo. Él dice, ustedes lo mataron, pero Él lo resucitó de entre los muertos. Ahora miremos el versículo 33. Si Jesús está vivo, ¿por qué no está ahí con ellos? En el versículo 33 dice, ahora Él ha sido exaltado al lugar de más alto honor en el cielo, a la derecha de Dios. Y el Padre, según lo había prometido, le dio el Espíritu Santo para que lo derramara sobre nosotros, tal como ustedes lo ven y lo oyen hoy. Él fue enviado por Jesús y Jesús ahora está sentado a la mano derecha del Padre y ahora ustedes lo pueden ver. Y mira lo que dice en el versículo 34, da otra cita de David y dice, pues David nunca ascendió al cielo, sin embargo dijo, el Señor le dijo a mi Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha hasta que humille a tus enemigos y los ponga por debajo de tus pies. Por lo tanto, que todos en Israel sepan sin lugar a dudas, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho tanto Señor como Mesías. Él está diciendo, ustedes lo crucificaron, pero Dios lo levantó. Hechos 2, 33 al 36. Pueden escribir, mataste a Jesús, pero Dios lo exaltó como Señor. Mataste a Jesús, pero Dios lo exaltó como Señor. El Padre lo levantó, lo puso a su mano derecha. Cuando tú tienes a alguien a tu mano derecha, solo vas a poner a alguien quien es tu mano derecha. Dice aquí, el Señor le dijo a mí, Señor, siéntate en el lugar de honor a mi derecha. David lo escribió, Yahweh le dijo a Adonai. Yahweh es el Padre y Adonai es el Hijo. Y le dice, tú vas a estar a mi lado derecho hasta que pongamos tus enemigos debajo de tus pies. Todos los que te mataron van a estar debajo de tus pies. Él les dice, yo sé lo que ustedes dijeron crucifíquenlo. Ustedes lo mataron, pero Dios lo exaltó. Y ahora el Padre y el Hijo tienen un plan para poner a todos sus enemigos debajo de sus pies. ¡Qué sermón! ¿Puedes imaginarte eso? Levantarte delante de miles de personas, sacar tu dedo y decir, ustedes mataron a Jesús. Increíble. Ese es el punto, el tema de tu sermón. Esa es valentía poder decir eso. Este es Pedro. Él no demostró esta valentía en el pasado. A veces decía cosas buenas y a veces no. Pero recuerda, la noche que Jesús fue arrestado,
¿Cuántas veces Pedro se durmió cuando debió estar orando? 3 veces. Esa noche, cuando ellos estaban pasando por una prueba y acusando a Jesús, recuerda que también cuando Jesús estaba en la corte, Pedro negó a Jesús. ¿Cuántas veces? 3 veces. Ellos sabían que cuando Jesús fue arrestado, él quiso pelear, él quiso sacar su espada, pero Jesús le dijo, guarda eso. Él fue a la corte a donde estaban, según en un juicio para Jesús. Juan pudo entrar a ver ese juicio y hubo una esclava, una niña esclava, que vio a Pedro y le dijo, hey, ¿tú no eres uno de los discípulos de Jesús? Una esclava que los dejó entrar a la corte le dice, tú eras uno de ellos. Y él dice, yo no sé de qué estás hablando, yo no lo conozco. Él negó a Jesús, a esta esclava. Te puedes imaginar, si tú eres esa esclava y tú caminaste por Jerusalén y todos están reunidos, las personas están hablando en otras lenguas y tú ves a ese hombre diciendo, ustedes mataron a Jesús. Wow, esa mujer pensó, wow, ¿qué pasó con este hombre? Yo te voy a decir qué fue lo que cambió, el Espíritu Santo de Dios. Él llegó y predicó a estas personas y les predicó y les dijo, ustedes lo mataron y Dios lo resucitó y Dios lo exaltó y ahora va a regresar contra sus enemigos. ¿Cuál es la respuesta que estas personas tuvieron? Mira el versículo 37, dice, las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos. Ellos se dieron cuenta que habían fallado. No sé si tú has tenido un secreto que Dios ha sacado a la luz y tuviste ese momento donde sentiste que cometiste un error, que hiciste algo malo y sientes esa culpabilidad. Piensas, no puedo creer que eso pasó, no puedo creer que hice esto. Así se estaban sintiendo ellos. Ellos estaban sintiendo la culpabilidad del asesinato. Ellos estaban sintiendo en la parte más íntima de ellos, estaban sintiendo que ellos habían fallado. El versículo 37, ellos dijeron, hermanos, ¿qué debemos hacer? Y dice, Pedro contestó, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Estos dos versículos, 38 y 39, este es un resumen. Él dijo muchas otras cosas, porque en el versículo 40 dice, entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes, sálvense de esta generación perversa. Nosotros no sabemos lo que él dijo exactamente, pero sabemos que él les dijo que tenían que arrepentirse, tenían que bautizarse y él dijo, hay una promesa que ustedes van a ser perdonados, que van a recibir el Espíritu Santo y les dijo, sálvense de esta generación perversa. Y mira el versículo 41, los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Escribe para Hechos 2, 37 al 41, 3,000 almas salvadas. Estoy segura que eso los impresionó ver miles de personas reunidas y ver a 3,000 personas responder al Evangelio de Jesús. Qué experiencia poderosa. Y cuando Lucas escribe Hechos, el doctor Lucas, cuando él lo escribe, él quiere que se sepa cómo creció la iglesia.
Si regresas a Hechos 1:15, ves que él quiere que entendamos cómo se sentía ser parte de la iglesia. Dice, durante aquellos días, cuando aproximadamente 120 creyentes estaban juntos en un mismo lugar, aquí empezamos con 120 personas en el aposento alto y de repente viene el Espíritu Santo y ahora vemos a miles reunidos y 3,000 personas son salvadas por un sermón. 3,000 personas. Ahora, yo fui a un grupo de compañerismo esta semana y un hermano de la iglesia dijo, para mí es tan importante que dice que 3,000 personas fueron salvas porque aquí vemos el nuevo pacto, él quiere una relación nueva contigo. Y él dijo, cuando Dios dio el primer pacto, el pacto de la ley, cuando Moisés estaba en la montaña viéndose con el Señor y él iba a venir con los mandamientos y recuerda, él estaba en la montaña por mucho tiempo y los israelitas hicieron una imagen de oro y ellos se inventaron su Dios y empezaron a adorarlo y regresa Moisés y ve su idolatría y está tan enojado que le dice a los hijos de Leví, maten a todos los que estén practicando esta idolatría. Y ellos mataron 3,000 israelitas. Y él hizo un comentario excelente. Él dijo, es tan significativo que durante el primer pacto 3,000 israelitas murieron y en el segundo pacto 3,000 personas fueron salvas. Estamos viviendo en el tiempo de salvación. Cuando Jesús mandó a su espíritu y su espíritu salvó a 3,000 personas y continúa hasta hoy en día. Eso es lo que está pasando. Es el principio de la iglesia. De esto se trata. Si tú has estado yendo a la iglesia, tú sabes que personas han dicho, yo quisiera regresar a los tiempos de la iglesia primitiva. Muchas personas han escuchado, yo quisiera que fuera como la iglesia primitiva. La iglesia hoy en día no es como antes. Cuando la gente dice eso, diles, oh, tú quieres que seamos una iglesia mega, una iglesia enorme, porque en el primer día, en el primer sermón, 3,000 personas se convirtieron. En la iglesia primitiva no es como que todos se conocían. Piénsalo. Piénsalo, habían 120 discípulos originales, ahora tienen 25 personas, cada uno de ellos tienen 25 personas que necesitan discipular. El punto que Lucas está tratando de hacer es que esto fue explosivo, esto fue a un crecimiento radical. Si tú no quieres ver salvación radical, entonces tú no quieres regresar a la iglesia primitiva, porque eso es lo que pasó. La iglesia en los Estados Unidos tiene un promedio de 120 miembros. Eres una iglesia grande si tienes 500 personas. Si tú tienes 1,000 personas en tu iglesia, eres una iglesia mega, enorme. En esta iglesia tenían 3,000 personas. Así fue en la iglesia primitiva. Salvación explosiva. Este es el primer sermón con la respuesta increíble. La pregunta es, si Pedro estuviera aquí, ¿diría lo mismo hoy en día a lo que dijo en este día de esta predicación? La pregunta es, ¿tú mataste a Jesús? ¿Tú lo hiciste? Tienes que pensarlo. ¿Él te diría a ti lo mismo? Te diría, tú lo mataste, pero Dios lo levantó y ahora lo ha exaltado al lugar más alto, a la mano derecha del Padre, donde todos sus enemigos estarán bajo sus pies y tú lo mataste. ¿Tú estás listo para decir que tú lo mataste? Tal vez te puedes preguntar, ¿Jesús murió por tu pecado? Esto es muy personal.
Por eso es que 3,000 personas respondieron porque se dieron cuenta que eran culpables de haber matado a Jesús. ¿Él murió por ti? Mira cómo lo dice en el versículo 23 del capítulo 2. Dice, pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado. Podemos decir que el Padre sacrificó a su Hijo. Este fue su plan eterno de salvación, que Jesús muriera y pagara por los pecados del mundo. Podemos decir que Dios lo hizo, pero mira, también dice, ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Pero es interesante que estas personas eran gentiles y dice que estaban equivocados en matar a este hombre recto. Podemos culpar a los romanos y decir, bueno, ellos lo lastimaron sabiendo que era inocente. Podemos echarle la culpa a los judíos, a los fariseos, a los escribas, a los abogados. Cuando ellos escucharon que él dijo que era Dios, no lo querían, dijeron que estaba cometiendo blasfemia, querían matarlo, le tenían envidia. La gente quería escuchar a Jesús y no a ellos. Las multitudes lo seguían a él. Ellos estaban celosos, lo querían muerto. Entonces, ¿quién tiene la culpabilidad? ¿Quién fue? Vemos aquí que Pedro está diciendo, ustedes lo mataron. ¿La culpabilidad está en ti también? Hay que pensar en esto. Vamos a consultar estas dos evidencias. La profecía dice que tú lo mataste en Isaías 53:5. Es un pasaje muy famoso, una profecía muy conocida que a la gente le gusta citar. Dice, Él fue traspasado por nuestras rebeliones y aplastado por nuestros pecados. Fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz, fue azotado para que pudiéramos ser sanados. Nosotros somos sanos por sus heridas. Si tú quieres decir soy sano, entonces tienes que admitir que tú fuiste el que lo heriste, que esos clavos que lo detuvieron en la cruz. Tienes que pensar, fue mi pecado que lo mantuvo allí. Él fue golpeado para que nosotros estuviéramos en paz. Yo pequé y él murió. Él fue juzgado. Si yo quiero decir paz al Señor, todos queremos decir eso porque es tiempo de Navidad. Todos queremos decir paz, paz. ¿Quieres saber por qué podemos tener paz? Porque Él recibió el juicio del Padre. Yo te quiero decir algo. Tú mataste a Jesús. Los profetas lo dicen. Tú eres responsable. Fue tu pecado que lo aplastó, que lo hirió. Él recibió el castigo que tú merecías. Y tú recibes paz. Ahora el Padre tiene paz contigo. Él castigó a su Hijo y te dio a ti paz. Y ahora Él está complacido en ti. No es simplemente profecía antigua. También vemos los apóstoles. Si Pedro estuviera aquí, él dijera que es tu culpa. Vea Primera de Juan 2:2. Primera de Juan 2:2 dice, Él mismo es el sacrificio que pagó por nuestros pecados, y no solo los nuestros, sino también los de todo el mundo. Los judíos entendían esto, era parte de su cultura. Ellos sabían que la ley de Moisés tenía que haber un sacrificio para que hubiera perdón de pecados. Si tú querías estar bien delante de Dios, tenías que hacer un sacrificio. Ellos tenían un tabernáculo, tenían un templo y tenían a los sacerdotes. Tenías que traer un sacrificio
Tal vez traías una oveja, un pájaro, ponías tu mano en el animal, en esta ovejita, y venías delante del animal y le cortabas el cuello y lo que decías es, yo soy culpable de pecado y este animal tiene que morir. La paga del pecado es muerte. No hay perdón de pecados sin el derramamiento de sangre. Tú tienes que decir, yo soy pecador, pongo mi mano en este animal e identifico que este animal va a morir por mi pecado. Algo tiene que morir por lo que yo he hecho. Y cuando esta sangre fue derramada, el sacerdote decía que el pecado ya había sido perdonado. Juan está diciendo, ustedes tienen pecado y necesitan perdón. Solo hay una forma de recibir ese perdón. Yo estoy seguro que hay personas aquí que dicen, yo no lo maté, yo soy bueno, yo soy una persona buena. ¿Quién ha escuchado a alguien decir, oh, yo soy una buena persona? Hay mucha gente buena. Yo soy una buena persona. Siempre se comparan a otras personas y dicen, oh, yo no soy como esas personas. Yo soy buena, yo no soy una persona mala. Yo antes trabajaba con estudiantes de secundaria, hablaba con los papás y los papás siempre me decían, oh, mi hijo es bueno. Y el problema es que yo conocía a su hijo y trabajé con ellos 12 años y si me decían, oh, mi hijo es bueno, yo les preguntaba, ¿y qué lo hace bueno? Y la respuesta era, bueno, en realidad no podían definir lo que era una persona buena. Decían cosas como, bueno, no es un criminal. Y yo decía, wow, qué bueno, qué bueno. Bueno, qué bueno que no son criminales. Estaba hablando con alguien el otro día y ellos me dijeron de una conversación que tuvieron con alguien más y esa persona dijo, yo no he matado a nadie, yo soy una buena persona. ¿Tú crees que solo porque no has matado a una persona eres una buena persona? ¿No has asesinado a alguien? ¡Wow! Eres buena persona. No, él está diciendo aquí, sálvense de esta generación perversa. Si yo digo nombres, si yo empiezo a hablar de políticos, van a decir, oh, sí, esas personas son las perversas. Todos estamos listos para señalar a otras personas, pero nosotros queremos señalarnos a nosotros mismos. Tú no eres una buena persona. Jesús tuvo que morir por tus pecados. La próxima vez que alguien te dice, yo soy una buena persona, yo no soy así, yo no he asesinado a nadie, debes preguntarles, entonces, ¿por qué murió Jesús? Porque si tú no quieres nada que ver con el asesinato de Jesús, entonces en realidad no quieres tener nada que ver con Jesús, porque tienes que admitir que tú fuiste uno de los que lo crucificaron. Fue tu pecado que mantuvo a Jesús en esa cruz. Tú eres la razón por la cual Él gritó, Tetelestai, consumado es. El punto número 1 es, siente la herida de tu pecado. Siente la herida de tu pecado. Tienes que saber que tú eres la generación perversa. Tú eres el problema. Tú eres el malo. Tú eres el criminal. Yo no seguí la ley de Dios. Te vas a sentir bien de ti mismo cuando te comparas a otras personas, pero tienes que compararte al estándar perfecto de Dios. Hubo una persona buena que vivió en este planeta, solo hubo una persona santa. Cuando la gente dice que es buena, piensa, Jesús dijo, solo hay uno que es bueno. Si tú
¿Eres una buena persona? Vamos a ver lo que va a pasar. Vamos a ver. ¿Crees que el Señor va a decir, wow, qué bendición tenerte aquí en el cielo? Te voy a poner a mi mano derecha. Eso es lo que le pasó a la única persona buena, el que cumplió completamente y su nombre es Jesús y no tú. Él es el santo. Y cuando tú te comparas al estándar de Dios, todos hemos pecado, todos necesitamos sentir la culpabilidad, que nosotros somos culpables de la muerte de Jesús. Su sacrificio tuvo que pasar para que nosotros podamos tener perdón de pecados. Él es la propiciación de nuestro pecado. Y mira cómo responde la gente. Mira en Hechos 2, mira lo que ellos dicen. Ellos dicen, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer? Piensa en esto. Al ellos sentirse mal por lo que han hecho, por haber matado a Jesús, ellos quieren hacer algo. Y esto es diferente. En las iglesias de los Estados Unidos, cuando hablamos acerca del pecado y de que las personas necesitan a Jesucristo, cuando hemos dicho, tienes que confiar en Jesús, lo que pasa hoy en día es que la gente dice, oh, pídele al Señor que entre en tu corazón, siéntate ahí en tu silla, levanta tu mano si necesitas a Jesús, o veo esa mano, y es como que estamos diciendo, hay que esperar a que Jesús venga a tu corazón, invítalo a tu corazón. Eso es lo que muchas personas están diciendo, pero eso no es lo que sucedió aquí. Ellos no dijeron, el Señor va a venir y me va a salvar. No, ellos dijeron, ¿qué debemos hacer? Y mira lo que Pedro dice. Él saca su dedo y dice, deben arrepentirse. Y él no dice, bueno, no hay nada que pueden hacer. No, él dice, arrepiéntanse, piensen diferente, den un giro de 180 grados. Deja de vivir para tus ídolos, deja de vivir para simplemente buenas obras. No solamente debes estar ahí sentado y pedirle que entre a tu corazón, tienes que bautizarte, tienes que decirle a las personas, yo lo voy a seguir a él y aunque te quieran hacer burla, tú vas a decir, no me importa, yo voy a seguir a Jesús. Ellos entendieron lo que significaba el bautismo. Algunos de los judíos que vieron a estas 3,000 personas ser salvas, recuerda, los judíos, te aseguro que dijeron, esa persona fue salva, ya no quiero comprar de su negocio, ya no quiero asociarme con esa persona. Él está diciendo, quiero que cambies todo sobre tu vida y quiero que te identifiques como la iglesia, como alguien bautizado en el nombre de Jesucristo. Él habla con valentía. Él dice, tienes que arrepentirte. Este es el problema. Este es un gran problema que tenemos de cómo presentamos el evangelio en los Estados Unidos. Estamos diciendo hoy en día, ay, quédate sentado, espera que el Señor venga hacia ti. Y Él está diciendo, no, tú, sígueme, arrepiéntete. El mensaje de Jesús es, tú sígueme. Todo se ha torcido hoy en día. Todos los que están aquí deben decir que hubo un tiempo en mi vida, un tiempo determinado, cuando me arrepentí. Tal vez no hay un día específico, pero puedes decir que hubo una temporada cuando Dios cambió tu vida. Ya no vivo de la forma en que estaba viviendo. Ve a Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, versículo 3. Mira lo que dice Juan el Bautista. Dice Juan 3. Fíjate, Lucas escribió el Evangelio de Lucas y el libro de Hechos, y él empieza con sermones al principio del libro. Lucas 3:3 dice, entonces Juan fue de un lugar a otro por ambos lados del río Jordán
predicando que la gente debería ser bautizada para demostrar que se había arrepentido de sus pecados y vuelto a Dios para ser perdonado. La gente ya había escuchado esto de Juan el Bautista en, en el desierto, en las afueras de Jerusalén. Él ya había dicho, arrepiéntanse y bautícense. Y eso simboliza la limpieza de tus pecados y un renacimiento en Cristo Jesús. La gente sabía sobre el arrepentimiento, sabía sobre el bautismo. Mira cómo habla Juan el Bautista. Le dijo a las multitudes en el versículo 7, dice, cuando estaba predicando, él dijo, camada de víboras. ¿Te puedes imaginar si yo les dijera a ustedes víboras? No es una palabra positiva. A la gente no les gustan las culebras. Hubo una culebra famosa, Satanás. Él dice, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira que se acerca? Y les dice, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No solamente lo digan, sino demuéstrenlo con fruto. ¿Dónde está el crecimiento en tu vida? ¿Me dices que eres salvo? Ok, entonces tiene que haber fruto del Espíritu, tiene que haber amor, gozo, gentileza, dominio propio. ¿Dónde está el fruto? ¿Me dices que te has arrepentido? Demuéstrame el fruto. Ese es el mensaje de Juan el Bautista. Él les dice, no digan, oh, bueno, nosotros somos hijos de Abraham. Estamos a salvo porque somos descendientes de Abraham. Dice, eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas mismas piedras. Muchas personas dicen, yo crecí en la iglesia, yo estoy bien. No, solo porque sabes, tienes conocimiento, tienes que saber que si no tienes fruto, entonces vas a ser cortado y echado al fuego. Si tú te has arrepentido, vamos a ver una diferencia en tu vida. De hecho, la multitud respondió en el versículo 10, ¿qué debemos hacer? La respuesta es un llamado a cambiar, a acción. La gente se le ha llamado a actuar, a accionar. El punto número 2 es responde la llamada con acción. Responde la llamada con acción. Tienes que contestar. Vamos a seguir con esa analogía. Todos nosotros recibimos llamadas. Tal vez hoy en día mandamos mensajes de texto, tal vez alguien te habla por teléfono, alguien te habla y estás viendo la pantalla de tu teléfono y ves su nombre y tal vez tienes una foto de esa persona, tal vez ellos quieren hacerte una llamada FaceTime y tú estás viendo el teléfono y tú piensas, a veces si simplemente es un número desconocido, piensas, ¿quién será? O tal vez dices spam risk y te preguntas, ¿debo contestar esta llamada? Y ves que hay un botón rojo para declinar y hay un botón verde para contestar. Todos sabemos lo que debemos hacer. ¿Qué es lo que vas a hacer? Ahora se te está llamando, Jesús te está llamando, Él te está diciendo que Él murió por tus pecados, que tú necesitas cambiar y Jesús te está llamando para decir a todos los que están aquí, yo morí por tu pecado para que tú dejes de pecar. Yo no morí por tu pecado para que tú continúes pecando. Jesús murió por tus pecados para que tú puedas ser perdonado y no vivir en tu pecado. Y Él está hablando, diciendo, te estoy hablando. ¿Sabes lo que hacen muchas personas? Lo declinan. Dicen, oh, voy a contestar después. Pocas personas responden a Jesús. ¿Cómo debo cambiar? Voy a dejar de vivir mi vida y voy a seguirte.
A algunas personas no les gusta esto. Decimos, oh, le voy a mandar un mensaje después. ¿Me entiendes? Decimos, oh, no quiero hablar en este momento, tengo otras cosas que hacer. ¿Cómo vas a contestar a la llamada de Jesús? Él dice, tú me mataste, arrepiéntate, arrepiéntete. Yo sé de personas que siguen ignorando esta llamada. No sé cuántas veces más el Señor te va a hablar. Tienes que contestar. Hoy puede ser el día de tu salvación. Contesta. Tuve buenas conversaciones anoche y alguien me dijo, yo vine a esta iglesia y yo no contesté la llamada. Jesús te está hablando. Él quiere que contestes. No puedes hacerlo en privado. Tienes que responderle a Jesús. Y regresa a Hechos 2. Este es un pasaje famoso, 2:38. Dice, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Este es un resumen porque sabemos que él siguió hablando y algunas personas leen esto y dicen, oh, tienes que ser bautizado para ser salvo. Eso es lo que muchas personas dicen, así es como lo interpretan, que el bautismo es mandatorio y es algo que si no lo haces no eres salvo. Pero si vemos en primera de Pedro 3:21, él no dice que tienes que ser bautizado para ser salvo, él lo clarifica, dice el agua del diluvio simboliza el bautismo que ahora los salva a ustedes. No por quitarles la suciedad del cuerpo, sino porque responden a Dios con una conciencia limpia y es eficaz por la resurrección de Jesucristo. Es el momento, estamos hablando del momento cuando tú pusiste tu confianza en Dios. Tenemos dos diferentes personas. Tenemos a personas que contestan el llamado de Jesús, personas que dicen sí, y hay personas que dicen tal vez. Yo estoy orando que tú contestes esa llamada. Ser sumergido en agua no quiere decir que eres salvo. No, vas a tener una buena conciencia delante de Dios. Pero sí es un mandamiento que tienes que identificarte públicamente con Jesús, tienes que demostrar la realidad interna que está pasando. Si tú eres un discípulo de Jesús y no has sido bautizado, tienes que escuchar a Pedro sacar su dedo y decirte, tienes que ser bautizado en el nombre de Jesús, tienes que bautizarte, no porque te salva, sino porque te tienes que identificar con la iglesia como una de las personas que sigue a Jesús. A pesar de que venga la persecución, nosotros estamos aquí para amar a Jesús. Si tú no has sido bautizado, yo tengo una aplicación para ti, lo puedes ver en el boletín. En una semana después del servicio, a las 12, vamos a tener una reunión para los que se quieran bautizar. Y si tú vienes a esta iglesia y tú no has sido bautizado desde que te arrepentiste, ponlo en tu calendario. Vamos a tener almuerzo para ti y vamos a hablar sobre lo que es el bautismo. Y vamos a tener bautismos. Y queremos que todos los que se han arrepentido sean bautizados en el nombre de Jesús. Y eso es lo importante de todo esto. No solo se trata del arrepentimiento, no, también vemos que hay que bautizarse en el nombre de Jesús. Vemos que recibimos el perdón de pecados y vemos el regalo del Espíritu Santo. El punto número 3 es
Recuerda lo que significa el nombre de Jesús. Recuerda lo que significa el nombre de Jesús. ¿Qué significa ser bautizado en el nombre de Jesús? Cuando pensamos en el nombre de Jesús, sabemos que el Padre lo ha exaltado y sabemos que Jesús ha sido levantado para que todos lo puedan ver y obedecer como Señor. Pero ¿qué significa ser bautizado en el nombre de Jesús? Bueno, puedes escribir, Jesús significa el perdón de pecados. Tus pecados pueden ser perdonados, pueden ser borrados como si nunca pasaron. Dios te va a ver como recto y no pecador. Eso es lo que vas a recibir en el nombre de Jesús. Vas a recibir el Espíritu, una vida en abundancia, una vida espiritual. Ahora tienes el poder de Dios que te va a causar a decir no a tu pecado. Puedes dejar de pecar y puedes caminar en una manera nueva por medio del Espíritu. El Espíritu te va a causar a caminar en formas nuevas. Esta es la idea aquí. Ve conmigo a Mateo 1:21. Y es importante recordar por qué le pusieron el nombre Jesús a Jesús. ¿Qué significa? ¿Por qué debes arrepentirte y ser bautizado? No le pusieron Jesús simplemente porque les gustó el nombre o porque era el nombre popular en ese entonces. Ellos no estaban viendo un libro con nombres populares para los bebés. Ellos le pusieron Jesús porque un ángel se le apareció a José y en Mateo 1:21 dice, y tendrá un hijo y lo llamarás Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre Jesús significa Salvador. La razón por la cual estoy viviendo para Él, la razón por la cual me estoy bautizando, es porque yo estoy admitiendo que yo necesito un Salvador. Yo necesito que Él muera por mis pecados. Yo necesito que Él pague por mi juicio, porque si Él no lo hizo por mí, entonces voy a morir en mi pecado. Yo necesito un Salvador. ¿Pueden decir un amén? Por eso queremos venir y adorarlo. Por eso queremos amarlo. Porque yo lo maté y Él lo tomó. Él lo tomó hasta el final. Yo lo clavé en la cruz. Y Él sufrió. Y no solamente fue un sufrimiento físico, sino fue la voluntad del Padre aplastarlo. Él recibió toda la presión, todo el juicio, todo el castigo, toda la ira de Dios, esa ira del Padre. Él fue clavado, Él fue aplastado por mí, Él lo hizo de su propia voluntad. Por eso es que Él nació para salvarte. Él dice, Él vino a salvarte de tus pecados. Y si tú quieres ser una de esas personas, tienes que decir, yo maté a Jesús. Él murió por mi pecado. Y el minuto que tú puedas admitir eso, Él es tu Salvador. Estás listo para cambiar tu forma de pensar. No te estamos pidiendo que te mejores. No estoy diciendo ve a tu casa y trata de ser mejor. No, estamos diciendo Jesús murió, tus pecados fueron perdonados, Jesús resucitó, Jesús está a la mano derecha del Padre. Si tú te giras hacia Jesús, Él te va a dar una vida nueva por medio del Espíritu. Él va a cambiar tu vida. Deja tu vida antigua y gira hacia Jesús. Jesús es tu Salvador. Fue tu pecado que lo mató. Por eso le pusieron Jesús, porque Él vino para salvarnos. Él vino para salvarte de tu pecado. Queremos darte un momento para que respondas a Jesús. En la bolsita que tienen allí,
tienen los elementos para la Santa Cena. Hay dos cosas que Jesús nos dijo que hiciéramos para poder recordarlo. Una de esas cosas es el bautismo. Lo hacemos una vez después de arrepentirnos. Y la comunión es algo que hacemos regularmente para recordarlo a Él. Tenemos allí el pan, tenemos el jugo. Cuando tú tienes ese pan y ese jugo, tú estás diciendo, yo necesité a Jesús para perdón de pecados. Si Él no se hubiera sacrificado, entonces yo no tuviera perdón de pecados. La comunión es el símbolo, no es la cosa real. Es un símbolo, es como sumergirse en agua. Lo que muchos aquí necesitan no es el símbolo, lo que necesitan es la salvación. Necesitas que Jesús te salve, necesitas ser herido en tu corazón y decir, ¿qué debo hacer? Y tienes que arrepentirte. Si tú no te has arrepentido, no tomes Santa Cena. Eso es solo para personas que ya han creído y están recordando cómo el Señor los salvó. Si tú necesitas ser salvo en este momento, no tomes el símbolo, sino órale al Señor y responde en acción, confiesa tu pecado. Tienes que admitir que tú lo mataste y que lo que tú hiciste lo clavó en la cruz. De hecho, esto es lo que yo haría. Cuando tú pienses en el arrepentimiento y piensas, ¿cómo es que mi vida va a cambiar? Tienes que escribir en tus apuntes. Dibuja una cruz, escribe tu pecado, tu idolatría, lo que tú adorabas en lugar de Jesús. En el otro lado de la cruz, escribe cómo ha cambiado tu vida o cómo va a cambiar, qué es lo que el Señor haría en tu vida y vas a poder ver que por medio de la cruz tú puedes dejar de ser la vieja persona. Tú necesitas un cambio real en tu vida, tú no necesitas la comunión, tú necesitas a Jesús y te vamos a dar un momento. El grupo va a pasar y va a cantar una canción sobre El Salvador. Esta es una oportunidad para que todos aquí respondan, para que oren hacia Dios y para que hablen con Él. Y si tú eres mi hermano o mi hermana, tal vez fuiste salvo hace mucho tiempo, tú vas a adorar a Jesús más este diciembre que en otros diciembres. Tú estás diciendo, vengan, hay que adorarlo, porque yo lo maté y aún así Él me amó. Fue mi pecado que lo mantuvo en la cruz. Vamos a orar al responder a Jesús. Padre, necesitamos que podamos sentir nuestra culpabilidad. Estamos tan ocupados señalando a otras personas diciendo, ellos son perversos, ellos son torcidos, ellos son asesinos. Yo pido que nosotros podamos decir, yo maté a Jesús, que yo pueda decir, fue mi pecado que lo mantuvo en la cruz, que yo pueda ser humillado y que pudiera sentir esa culpabilidad y preguntarme, ¿me he arrepentido? ¿Mi alma ha cambiado? ¿Mi vida ha cambiado? ¿Tenemos un cambio en nuestra vida? ¿Hay fruto en nuestra vida? ¿Podemos decir que Jesús nos salvó y que todo nuestro pecado fue perdonado? Ahora tenemos el Espíritu dándonos poder, llenándonos, causándonos a vivir de una forma diferente. Oro que podamos ver fruto en nuestras vidas. Así como hay prueba en las manos de Jesús que fueron clavadas, que también pueda haber prueba en nuestras manos, que se vean limpias, que nuestros corazones sean hechos puros, que podamos decir que tú has hecho un trabajo de salvación en nuestras vidas y ahora ya no vivimos por nuestro nombre, sino vivimos por el nombre de Jesús. Perdónanos que Él tuvo que morir por nosotros, pero te agradecemos que tú lo resucitaste.
Perdónanos que nosotros lo matamos, pero tú lo levantaste sobre todo nombre. No queremos ser sus enemigos, no queremos ser inmundos, no queremos estar contra Jesús. Gracias por tu amor. Por medio de tu amor nos salvaste. Tú enviaste a tu Hijo y en tu amor moriste por nosotros. Gracias por el regalo que nos diste. Gracias. Te pido por todos los que están aquí, que todos puedan tener una respuesta en nuestros corazones y podamos responder la llamada de Jesús. Oro en el nombre de Jesús. You are the word at the beginning.